Buenos días, hermanos. Hay unas notas, apuntes ahí atrás. Espero que lo tengan aquí. Vamos a seguirlo durante el sermón. La semana pasada hablamos de un pecado muy común que Jesús habla en el Sermón del Monte en Mateo 5. Vamos a seguir con ese pasaje el día de hoy, Mateo 5, 27. La semana pasada hablamos del enojo y también el homicidio. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que sigue, cuestiones de la inmoralidad. Ahora, si vemos el libro de Génesis, vemos que Adán y Eva tienen hijos, Caín y Abel, y Caín se enoja y ¿qué hace con su hermano? Pues mata a su hermano. Capítulo 4, vemos que por primera vez la raza humana ve un cuerpo muerto porque nunca había experimentado la muerte, pero el enojo de Caín causa el homicidio. Y vimos la semana pasada que Jesús habla de las intenciones de los insultos y las maldiciones llegan al homicidio y con Dios son igual al homicidio. Esta semana vamos a seguir hablando de la inmoralidad y en Génesis 4 también vemos por primera vez que Lamec toma dos mujeres. Unas generaciones después de Adán y Eva ya vemos una desviación del plan de Dios y un hombre toma dos mujeres. En Génesis 19 vemos un juicio de una ciudad, de dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y vemos el pecado que más se menciona es una perversión del sexo en cuanto a la homosexualidad ahí. Entonces, el punto es que estos dos pecados empiezan muy pronto en la raza humana. En Génesis lo vemos. Vemos también estas cuestiones hoy en día, pero realmente están en el corazón del ser humano desde el principio. Vamos a dar lectura al pasaje. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Mateo 5, del 27 al 32. Y Edgar, si puedes leer esos versículos en voz alta, por favor. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ok, muy bien. Entonces, después de hablar del enojo, aquí Jesús empieza a hablar de la moralidad o la lujuria, y eso es el deseo de desear. Y vemos aquí en este pasaje que Jesús empieza a hablar de eso. Es un sermón tal vez un poco difícil de predicar, pero Jesús, con palabras muy claras, nos habla de esto. Si quieren buscar en el libro de Job, Job 31, capítulo 31, sabemos que Job vivió durante el tiempo de los patriarcas, durante el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, y sabemos eso por varias razones, pero el punto aquí es que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia y vemos lo que dijo Job en cuanto a esto. Job 31:1, yo había convenido, si lo tenemos, Job 31:1, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer.
en versículos del 9 al 12 del mismo capítulo. Si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, versículo 10, que mi esposa muela el grano de otro hombre y que otros hombres se acuestan con ella, eso habría sido una infamia, un pecado que tendría que ser juzgado. Habría sido un incendio destructor. Habría arrancado mi cosecha de raíz. Es un tema muy antiguo, pero es un tema muy actual. Tal vez algunos de ustedes reconocen el nombre de Rabí Zacarías. El año pasado él falleció y un hombre muy respetado en el mundo cristiano, conferencista, apologético, escritor, pero después de su muerte se descubrió varias cosas, costumbres inmorales de él y fue descreditado. Este asunto es tan antiguo de Job, pero tan actual como los anuncios en la televisión. Se presenta la inmoralidad en las redes sociales y la tentación hacia la lujuria y la lucha en su contra es real. Y Jesús, en el primer punto aquí, Jesús se concentra en lo interno, en el interno, no en el externo. Aquí en el Sermón del Monte, en sus apuntes, si quieren poner interno o del corazón, Jesús hace un contraste aquí entre sus enseñanzas y las enseñanzas de los fariseos. Y sabemos que a través de los evangelios Jesús, híjole, habla muy fuerte en contra a la religión, a la religiosidad. De hecho, nosotros también debemos de estar en contra de la religión, porque la religión se enfoca en el sentido de que ese enfoque en lo externo, ¿sí? En una serie de ritos, pero no de corazón. Los fariseos evitaban los pecados obvios. Los fariseos no pusieron imágenes en sus casas, no robaban casas, no eran promiscuos sexualmente, no eran asesinos, no se emborrachaban en público. Sin embargo, vemos en los evangelios que eran soberbios, arrogantes, buscaban su propia conveniencia, se enojaban, pero fuertemente, tenían envidia, eran ávaros en cuanto al dinero, sus recursos materialistas, y les encantaba su poder y posición social, y juzgaban a todos. Entonces Jesús dice, aparentemente los religiosos, y cuando hablo de los fariseos también nos hablo a nosotros mismos, a mí mismo, porque en cierta forma podríamos caer en ese grupo, podríamos caer si no tenemos cuidado de empezar a desarrollar una especie de cultura religiosa, una cultura cristiana, y olvidarnos de realmente lo más importante, que son las intenciones, los motivos y el corazón, ¿verdad? Entonces, recordamos que Jesús en sus enseñanzas, en alguna forma está poniéndose sus enseñanzas, contrastando la religión de los fariseos. Entonces, entonces Jesús habla del enojo y la inmoralidad y su enfoque es lo interno, lo de la mente, lo del corazón, ¿no? Entonces en versículo 27 y 28 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquier que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces Jesús va del sexto mandamiento, que fue que no cometas homicidio, no matarás, del sexto, y ahora estamos en el séptimo mandamiento acerca de no cometer adulterio.
Ahora, en su definición más limitada, el pecado sexual entre dos personas donde por lo menos una de ellas es casada es adulterio, pero se puede ampliar a incluir todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Cómo puede uno ser culpable del homicidio por el enojo, como vimos la semana pasada? También una persona puede ser culpable del adulterio si participa en pensamientos lujuriosos o pensamientos inmorales. Ahora, es un tema relevante el día de hoy. Recuerden que, bueno, es mi intención hablar de dos cosas muy comunes y muy relevantes con estos dos sermones, como hace Jesús. Uno es el enojo y otro es la lujuria o la moralidad. Simplemente la cantidad de moteles nos recuerden de lo común que es este pecado. En la cultura de los Estados Unidos no tenemos, bueno, tenemos hoteles y moteles, pero un motel es simplemente un hotel de un solo piso, más sencillo. Y recuerdo escuchando paisanos míos, nuevos misioneros, compartiendo con una congregación que en camino de aquí a México habían quedado en varios moteles. Y sentí, tal vez eso no ha comunicado exactamente lo que quieren comunicar. ¿Me explico? Porque aquí un motel es un lugar de moralidad. Y vaya, abundan. Hace unos años, recién casados, Mary y yo, trabajamos con un joven, se llama Charlie, español, tal vez lo conocieran, no sé, algunos de ustedes, un soltero, ahora está casado con 3 hijos, pero en ese tiempo su papá era mexicano, su mamá de Texas, y él viviendo aquí se iba descubriendo toda una familia y una familia bastante grande que él no sabía que existía porque su papá tenía totalmente otra familia mexicana aquí. Sabemos que es desafortunadamente algo común, ese término de casa chica y hemos tenido, por la gracia de Dios, mujeres en nuestras iglesias en el pasado siendo parte de la casa chica que han llegado a conocer a Dios. Obviamente no hay ningún pecado que Dios no puede sanar, que no puede perdonar. Y tal vez en tu lugar de empleo, o tu fábrica, tu colonia, con tus vecinos, tus vecinas, sabes lo que está pasando. Recuerdo una vez un estudio en la casa de Sandra y salió el tema, no sé si te recuerdas, Sandra, pero pues sus vecinas y tal vez también de nuestras colonias saben exactamente lo que está pasando y tal vez en su lugar de empleo, tal vez en su familia aún. Y tal vez antes fue algo muy mal visto y todavía debe de ser algo mal visto, pero desafortunadamente es bastante común. Jesús dice que podemos ser culpables aún por el deseo que tenemos en el corazón cuando deseamos desear. Ahora, eso no quiere decir que ver a un miembro del sexo opuesto es un pecado, pero yo creo que podemos saber y si somos honestos con nosotros mismos, cuando ya pasa a ser un pecado. Claro que los hombres somos distintos a las mujeres, ¿verdad? Los hombres, la tendencia es ser atraído a imágenes provocativas. No voy a meterme en mucho detalle y es un poco complicado aquí con la audiencia que tenemos, ¿verdad?
Pero las mujeres a lo mejor no son tan atraídos a eso, sino a los telenovelas, ¿no? Y donde hay un hombre fuerte, pero bueno con niños, hay un hombre firme, pero sensible, hay un hombre guapo, pero humilde, hay un hombre rico, pero sencillo, es luchador, pero es hombre de la paz, es práctico, pero romántico, ¿no? Ese hombre que no existe, en otras palabras, ¿no? Y también las mujeres pueden ser atraídos, pueden ser cautivadas, atraídas y cautivadas por un sentido de romance, una tentación, una ilusión, ¿verdad? Y por eso las telenovelas son tan populares. En los Estados Unidos se vendieron 9 millones de novelas de romance el año pasado. Entonces, cada sexo, cada género, vaya, tiene sus propias tentaciones y tenemos que tener cuidado. Hace unos meses estuve hablando con un grupo de jóvenes y en particular esta tentación, este tema es muy relevante a los jóvenes. Estuve hablando con un grupo de jóvenes en un centro juvenil, practicando y preguntándoles de sus apps, sus aplicaciones favoritas. Y bueno, una de ellas es TikTok. Ahora, no sé, tal vez ni tienes TikTok, si tienes más de 25, 30 años, a lo mejor no tienes TikTok en tu teléfono, pero TikTok ahora es la app más popular y con más downloads en el mundo. Imagínense, apenas pasó, no sé, que es muy famoso también. Ahora, ¿qué es TikTok? Bueno, es una serie de videos pequeños, ¿no? Y algunos de esos videos son chistosos, algunos de esos videos de gente haciendo cosas tontas, pero también hay todo un grupo de videos con cuestiones seductivas, sexuales, sensuales, ¿no? Y hablando con ese grupo, un joven confesó que ve promedio 5 horas de TikTok cada día. Imagínense la cantidad de información que estamos bajando a nuestro coco y mucha desinformación de un índole eh, inmoral. No vamos a hacerlo el día de hoy, pero un ejercicio interesante es sacar nuestros celulares y checar la cantidad de tamaño, de tiempo que hemos estado promedio en nuestros celulares todos los días. Tal vez para los adultos aquí, tal vez hasta 2, 3 horas al día, que es bastante, ¿no? Pero algunos jóvenes en ese grupo de jóvenes, entre 11 y 13 horas al día en sus teléfonos. Entonces, obviamente, estamos expuestos a esta tentación mucho y mucho más, tal vez, que antes. En un estudio reciente, 79% de jóvenes varones son expuestos a inmoralidad regularmente y 74% de jovencitas. Primero de Timoteo 3, Pablo da indicaciones y calificaciones para un líder de la iglesia, y uno es un marido de una sola mujer. Y es decir, que está comprometido a su esposa tanto físicamente como mentalmente. Tiene corazón para una sola mujer. Ahora, Jesús da una ilustración para poner énfasis a esa enseñanza. Es una ilustración interesante. 29, Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo.
Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Una ilustración fuerte, hablando del infierno, hablando de cortar manos y sacar ojos. ¿Qué quiere decir Jesús con esta ilustración? Bueno, tal vez la primera cosa obvia es, no está hablando en una forma literal aquí, porque si fuera así, todos aquí que queremos vivir una vida justa, no tendríamos ojo derecho ni no tendríamos mano, porque todos caímos, todos estamos tentados a ese tipo de pecado que Jesús está hablando. Entonces, Dios no quiere que seamos ciegos y mancos. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Ya identificamos que eso es una cuestión del corazón, ¿verdad? Es algo que vive en nuestra mente, es una cuestión de nuestro corazón. Entonces, número uno, eso es su punto. Es nuestras manos o el ojo no es el problema, sino nuestro corazón. ¿Por qué? Porque podríamos quitar nuestro ojo y podríamos cortar nuestras manos y todavía tener problemas con este asunto, ¿verdad? O sea, el hecho de ser aún ciego no quiere decir que como hombre puedo pensar mal. El hecho de no tener manos no quiere decir que no puedo tener un corazón atraído a lo malo. Entonces, nuestro corazón es el problema. Entonces Jesús nos anima a corregir eso. Y yo siento que otro énfasis, otro punto de esto es, debemos tomar medidas drásticas para no pecar así. Si quitar tu ojo es una medida drástica, si cortar la mano es algo grave, entonces Jesús dice que debemos de tomar medidas drásticas en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a los malos pensamientos. En un sitio del internet que se llama Fight the New Drug, lucha contra la nueva droga, se habla de la droga, de la adicción al internet y a las redes sociales y lo que hace a nuestro cerebro, porque cuando hacemos clic o cuando vemos cachitos de gráficos o de imágenes, es como da a nuestro cerebro dopamina que nos hace sentir bien. Entonces, ¿qué pasa con dopamina? Bueno, como nos hace sentir bien, seguimos haciéndolo y seguimos estando ahí en las redes, visitando, haciendo clic. Y dice que más de 150 estudios han demostrado que hipofrontalidad es una condición del cerebro, que impacta y hace que la toma de decisiones de una persona impactada por eso se afecta. Es decir, te atonta. Una persona adicta a las redes sociales, al internet, a visitar a su celular horas por día, llega a ser impactado físicamente y mentalmente. Y de hecho, algunos estudios han enseñado que físicamente se encoge, se hace más pequeño esa parte de tu coco. Físicamente aún, pero mentalmente, más de 150 estudios en cuanto a la adicción al internet y más de una docena
de ver las imágenes subjetivas, inmorales. Entonces, no solamente, y bueno, debe de ser suficiente, ¿verdad? La palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. Pero con todo, lo que dice Jesús también tiene un impacto, tiene sentido en la ciencia, está respaldado por el mismo cuerpo humano, ¿no? Y por los estudios que se han hecho. Entonces, debemos de tomar medidas drásticas de no pecar así. Vamos a seguir hablando de eso un poquito más adelante, pero en 31 Jesús enseña acerca del divorcio y 32. Jesús enseña contra la tendencia de su día. Divorciarse fue algo muy fácil y muy común. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. En los tiempos de Jesús, y bueno, francamente también en nuestro día, el divorcio es más y más, fue bastante sencillo, bastante común. Había varios rabís en el tiempo de Jesús que tenían posturas distintas en cuanto al divorcio. El rabí Shammai dijo que divorcio solamente por cuestiones morales. Eso sería la postura que estaba apoyando a Jesús. Hillel, el rabí Hillel dijo que la esposa se puede divorciar de la esposa si quema la comida o pone mucha sal a los alimentos. Bueno, eso es razón por la cual se puede divorciar. Y había un rabí Akiva que permitió el divorcio si el hombre ve a una mujer que le agrada más que a su esposa. O sea, entonces vemos varias posturas en cuanto a eso. Y vamos a regresar a Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y por cierto, no vamos a tocar este tema completo. El divorcio y la posición de la iglesia acerca del divorcio es un sermón que va a predicar Jaime. Es una broma. Pero Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice así. Si ya estamos ahí. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo la toma a versión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Ahora, es un pasaje complejo, pero los fariseos se enfocaban en el primer versículo. Si luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso. Y bueno, los fariseos, algunos de ellos decían, bueno, algo indecoroso puede ser que no hace las enchiladas bien, o no plancha bien mi camisa, o compra la marca equivocada de leche, o prácticamente lo que fuera. ¿Sí? Pero la intención de eso no fue eso, ¿verdad? Vemos en cierta forma un ejemplo de
de una interpretación adecuada de este pasaje en la vida de José con María, ¿verdad? Que María fue hallada con bebé antes de casarse y José quiso separarse, divorciarse de ella y no quiso hacerlo en una forma pública aún, ¿no? Porque vemos un aspecto, un entendimiento ahí. Sin embargo, los fariseos de hoy en día, de ese entonces y también hoy en día, decían cualquier cosa, cualquier cosa. Ahora, si tiene otro novio o tiene una reputación de una mujer fácil, bueno, por causa de infidelidad conyugal. Y otra vez Jesús hace hincapié en la hipocresía de los líderes religiosos. El punto es que realmente no les importaba tanto la ley. Ellos usaban la ley por su propia conveniencia y casi nunca perseguían o hablaban de la infidelidad o de la inmoralidad del hombre. Ahora, no vamos a meternos en todo ese tema de divorcio, pero aquí vemos que Jesús realmente está diciendo a los fariseos, no usan la ley por lo que ustedes quieren usarlo. Interprétenlo bien, interprétela bien. Ahora, ¿cuáles algunas conclusiones, algunas aplicaciones? Yo sé que es un tema un poco complicado, la verdad, y un poco fuerte. Sin embargo, yo creo que en la iglesia debemos de hablar de estos temas porque en el mundo se habla de estos temas siempre. ¿Qué dice la Biblia? Algo tal vez para mí lo más preocupante de lo que mencionó Jaime de la ley de Canadá es no solamente están hablando acerca de cierto principio bíblico, prácticamente la ley va a prohibir cualquier enseñanza bíblica, cualquier estándar que tenemos como cristianos en lo que sea. Eso es donde vamos. De hecho, el anticristo se llama el hombre de perdición y alguna forma de traducir eso es el hombre sin ley. Llega un líder del futuro que no quiere ninguna ley, ¿verdad? Y sobre todo ninguna ley de Dios. Y sabemos que las leyes de Dios no son para nuestro mal, sino para nuestro bien, ¿sí? Que nos ayudan a vivir una vida como a Dios le agrada y una vida abundante, una vida llena. No son para nuestro mal. Pero aquí, ¿qué es una aplicación? Si tienes un problema con el pecado de inmoralidad, hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. No hay que ignorarlo. Es como un cáncer, ¿verdad? Como dijo Job en Job 31. Es algo fuerte que es como arrancar la cosecha del raíz. ¿Sí? Hay que tomarlo en serio. Números 32, 23, no tienen que buscarlo, pero dice así, pero si se niegan, estarán pecando con el Señor, está hablando Moisés, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Otra versión dice, se manifestará su pecado. Proverbios 4:23, pero sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. No sé de ustedes, pero muchas veces cuando vemos un riachuelo, tal vez ahí por Paso de Cortés, y vemos agua limpia, agua aparentemente pura, y estamos tentados de tomar el agua, pero ¿qué siempre tenemos que pensar? ¿Qué
¿Qué está más adelante donde está cayendo el agua? Teníamos como familia una cabaña y fuimos a la cabaña y había un río y sí tomábamos de ese río, pero siempre checando que no había un mapache o un venado que había caído en el agua más adelante. Si el corazón está mal, todo lo que viene del corazón, de nuestra vida, va a estar ¿qué? Contaminada. Entonces hay que cuidar esa fuente de nuestra vida. ¿Qué es otra aplicación? Bueno, arrepentirse. Ahora, el arrepentimiento no es nada popular hoy en día. De hecho, híjole, tal vez es la edad, ¿no? Pero a veces le dices a los jóvenes, oye, ¿sabes qué? No debes de hacer eso. ¿Y qué es su respuesta? ¿Qué derecho tienes tú de decirme lo que debo de hacer o no debo de hacer? Y no solamente los jóvenes, ¿no? El famoso, así soy, ¿y qué? ¿No? Tratas de ayudar a una persona o tratas de decir, ¿sabes qué? Siento que debes de cambiar esto en tu vida y muchas veces la respuesta es, no, así soy, ¿y qué? ¿No? Qué frase tan fea, la verdad, porque es indicación de un corazón que está endureciendo, ¿no? No es muy popular el arrepentimiento, pero si yo quiero ir a Texas y empiezo yéndome a Oaxaca, ¿qué es la cosa más lógica que debo de hacer cuando me doy cuenta que estoy haciendo hacia el sur en vez de hacia el norte? Y dar una vuelta, ¿no? Es lo que es arrepentirse, dar una vuelta de 180 grados, regresar. Tenemos esa palabra tan común hoy en día de ser progresista, ¿no? Y cuando escuchamos progresista, pensamos, bueno, yo creo que todos queremos progresar, ¿no? Pero a veces la forma de progresar es regresar. Porque si estamos yéndonos en la dirección equivocada, si progresamos por esa línea, estamos desviándonos más y más. Y muchas veces cuando escuchamos esa palabra en el contexto político, social aún, ser progresista, muchas veces quiere decir incrementar la velocidad en la dirección opuesta, contraria, equivocada. No siempre, ¿eh? Pero muchas veces. Entre ustedes, Efesios 5:3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Eso no quiere decir, hermanos, que no exista o que no debemos de confesarlo. Al contrario. De hecho, no debemos de desarrollar en la iglesia una actitud de que, híjole, nunca voy a decir nada, nunca voy a confesar nada porque luego me juzgan y hasta me cobran. Caray, eso es exactamente el ambiente farisaico, ¿no? No queremos eso, sino que queremos tener la libertad de confesar, de pedir ayuda, de pedir oración, de decir, hermano, estoy luchando con eso, ayúdame, ¿no? Debemos de someter nuestra voluntad a Dios. Segundo de Timoteo 2:22, segundo de Timoteo 2:22, huye de las malas pasiones de la juventud. Y dice, bueno, pero ya no soy joven. Pero eso no quiere decir que las pasiones juveniles todavía no te pueden impactar, ¿no? Dice Pablo a Timoteo que Timoteo probablemente tenía unos 45 años, huye a las pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón, ¿qué?
limpio. ¿Qué diferencia es? Y vamos a pensar en tal vez unos ambientes que hemos conocido en la calle, en nuestro trabajo, ambientes de inmoralidad, de chisme, de mentira, de envidia. Ese ambiente tal vez en su lugar de trabajo, tal vez su oficina, tal vez en su reunión familiar, yo no sé. ¿Y qué contraste es con la justicia, la fe, el amor y la paz? Hermanos, la iglesia debe ser un lugar donde sentimos eso, ¿no? El amor, la paz, la fe, la justicia. Iba a decir la buena vibra, pero no, ¿verdad? No, eso no. Es algo muy juvenil decir la buena vibra. Pero no es buena vibra, es la influencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, ¿no? Y por fin, bueno, una aplicación, si has caído en alguna inmoralidad, que sea mental o que sea tal vez física, les pide el perdón de Dios. En el 1 de Juan 1:9, yo creo que todos debemos de tenerlo memorizado, ¿verdad? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando pensamos en el año 2022, y cuando pensamos también en el Sermón del Monte y pues estos dos temas muy relevantes, el enojo, el homicidio, también la impureza, la inmoralidad, cosa que vemos en nuestro alrededor y pues tentaciones, francamente, que vemos en todos lados. Que Dios nos ayude a poner estos principios en práctica, de sobre todo enfocarnos en el corazón y pedir que Dios nos limpie, que Dios nos santifique desde adentro, de lo más profundo, como David oró en Salmo 51, que dijo: crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí un corazón nuevo. Y así debe ser nuestra perspectiva en este año 2022 y hacia el futuro. Pero vamos a orar. Padre, yo sé que no es un tema cómodo y no es un tema que tal vez nos gusta oír, pero es un tema muy relevante y es un tema que contra tentaciones contra las cuales luchamos. Somos humanos, vivimos en un mundo caído. Ayúdanos, Padre, perdónanos y danos pues ese corazón limpio. En el nombre de Jesús. Amén.